Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. Bienvenidos a esta conferencia La ayuda indispensable, comprensión económica del conflicto que creó la era contemporánea. Es la tercera y última del ciclo, el papel de la Armada Española en la independencia de Estados Unidos, nuevos apuntes. En primer lugar, tiene la palabra el director general de Casa de América, Enrique Ojeda. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a la Casa de América, a esta tercera conferencia, efectivamente, del ciclo que estamos realizando con el Museo Naval. La conferencia de hoy que lleva por título La ayuda indispensable, comprensión económica del conflicto que creó la era contemporánea. Un saludo muy cordial al almirante Marcial Gamboa, almirante director del Instituto de Historia y Cultura Naval, y que nos ha acompañado no solo presencialmente, sino también intelectualmente en todo la génesis y el desarrollo de este ciclo de conferencias. Almirante, subrayarle la enorme satisfacción de la Casa de América por esta colaboración que estamos desarrollando, que estoy seguro tendrá continuación en el futuro, y que en concreto en Casa de América se ha saldado con estas tres conferencias con un éxito de público, a pesar de las agendas siempre intensas de todos, y especialmente esta ciudad de Madrid. Ha tenido una respuesta estupenda que estamos seguros nos animará a seguir, a continuar esa relación. Un saludo muy cordial al subdirector del Museo Naval, a Juan Escrigas, al secretario general de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, a Fernando Prieto. Colabora siempre la Fundación con Casa de América con la Fundación Consejo de España de Estados Unidos, y en esta iniciativa en concreto, tan importante para conocer parte de esa historia compartida con los Estados Unidos, quizás no tan conocida como la historia compartida de España con los países del resto del continente americano. Siempre la Fundación es un aliado clave. Saludamos, por supuesto, también a los ponentes de hoy, al abogado José María Lancho, bienvenido a la Casa de América, y al moderador José María Moreno, conservador del Museo Naval. Como se ha dicho, y como decía también el introductor de la conferencia, este ciclo forma parte de ese compromiso de la Casa de América, de esta institución, porque la historia del conjunto del continente americano, tanto la contemporánea como la de nuestro pasado común, sea mejor conocida, mejor analizada en España. En concreto, lo hemos conversado muchas veces, esa historia común con los Estados, con el territorio de lo que hoy es los Estados Unidos, y en concreto la historia de aquellos años decisivos para el nacimiento de Estados Unidos como país independiente, merece un acercamiento en profundidad, un estudio detallado y pausado. Parte en esa misma vía es la fantástica exposición que sigue expuesta en el Museo Naval sobre el papel de la Armada en la independencia de los Estados, de la Armada Española en la independencia de Estados Unidos, y por supuesto en ello va este ciclo de conferencias que concluye hoy con la tercera. En este ciclo, en efecto, Casa de América, en colaboración, por supuesto, con nuestras instituciones colaboradoras, hemos querido acercarnos de una forma más concreta, más detallada, a ese papel de la Armada, de las instituciones españolas, en realidad, en la independencia de Estados Unidos. En concreto, creo que la charla de hoy, centrada en esa ayuda económica, va a tratar, va a desvelar seguro claves de un hecho, dentro de lo poco estudiado que está el conjunto, especialmente poco conocido y tratado. Sin esa ayuda económica y sin todo lo que supuso, probablemente esa independencia de Estados Unidos, que quizás era inevitable al final, pero hubiera durado muchísimo más en tiempo, en coste de vidas, en sufrimiento. Alguna vez leía a un famoso general de la Segunda Guerra Mundial decir que las batallas las ganaban o perdían los intendentes, las personas encargadas de la logística y de la economía, que los generales, los almirantes solo disparaban las balas que ya habían sido preparadas. Quizás parte de ello escucharemos en la charla de hoy. España y Estados Unidos comparten un pasado, unas raíces que se extienden por más de 3 siglos, en los cuales los vínculos históricos, sociales, fueron y siguen siendo fundamentales. Encuentros como la de esta tarde, por eso mismo, creemos que son necesarios, y para nosotros, como Casa de América, es parte de nuestra razón de ser estos conversatorios, estos diálogos, estos encuentros en torno a nuestra historia, nuestro patrimonio común y compartido. Son, por lo tanto, muy numerosas las actividades que hemos desarrollado en Casa de América sobre los Estados Unidos y esa herencia compartida, conferencias, mesas redondas o presentaciones de libros que nos han permitido tener una mirada
más detallada, más cercana a esa relación con lo que fue el territorio de lo que es hoy día Estados Unidos. Por ello, almirante, secretario de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, siempre Casa de América abierta y encantada de colaborar en este tipo de actividades, siempre Casa de América en esa idea de conversar, de dialogar, de reflexionar y a través de ello de reforzar la historia, el estudio de la historia común y compartida de España con los países del conjunto del continente americano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, director. A continuación tiene la palabra Fernando Prieto, secretario general de la Fundación Consejo España-Estados Unidos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Enrique, almirante, y a los ponentes para la Fundación Consejo España-Estados Unidos. Es un privilegio el haber sido invitada por el Museo Naval y por Casa de América a colaborar en esta serie de conferencias. La Fundación es una entidad público-privada conectada con el Ministerio de Asuntos Exteriores, integrada en su mayor parte por empresas españolas con intereses en los Estados Unidos, pero no solamente, porque también Casa de América es parte de nuestro patronato, como lo es el Instituto Cervantes o lo es el ICEX. Y uno de los propósitos comunes es el animar y el ayudar a presentar historias, cuestiones de excelencia española ante auditorio norteamericano. Las hay y muchas. Las hay en el campo de la construcción y de las infraestructuras. Como ustedes saben, las empresas españolas son punteras en ese campo dentro de los Estados Unidos, también en el campo de las energías renovables, pero no solamente. Las universidades, algunas en algunos sectores, son significativas, lo cual tiene un mérito enorme cuando hablamos del país más grande, con el sistema universitario más importante y con los mayores recursos. Y estas iniciativas se integran dentro de esa corriente de las cuestiones relevantes de España con Estados Unidos que debemos, y la Fundación está comprometida a ello, intentar hacer ver y explicar a nuestros amigos de los Estados Unidos. La contribución de las fuerzas militares y la contribución económica de la que vamos a escuchar ahora es una historia colectiva, y además hay muchas historias individuales de héroes, de personalidades, que algunas son ya relevantes y se han difundido, como el caso de Bernardo de Gálvez, pero hay otras que merecen la pena y que yo tengo la confianza de que veremos en no mucho tiempo, que van ganando presencia y van llegando a la mente de nuestros amigos del otro lado del charco. Por eso la Fundación decía que estábamos muy honrados de estar aquí, pero esto sabemos que, y nos complace, que nos compromete, y lo haremos con muchísimo gusto, a continuar participando en este esfuerzo cuando ojalá llegue a los Estados Unidos. Les dejo con esta, para que pueda continuar esta sesión, que estoy seguro será de un enorme interés. Muchas gracias, Fernando. A continuación tiene la palabra Juan Escrigas Rodríguez, subdirector del Museo Naval. Permiso, almirante. Buenas tardes a todos. Es un verdadero placer estar aquí en este entorno tan motivador, no solo por el continente, que en sí mismo ya habla, ya nos inspira a todos pues, grandes cosas, sino por el contenido. Ustedes, las ponencias y los ponentes. Muchísimas gracias, Enrique, a Casa América por habernos acogido en estas 3 sesiones, y Fernando, a la Fundación Consejo España por haber compartido esta iniciativa con nosotros, con el Museo Naval, y haber conseguido esta sinergia que creo que va a conseguir cumplir los 3 objetivos que ahora voy a citar. Cuando comenzamos esta andadura, nos trazamos 3 objetivos principales, pues con la exposición que tenemos ahora mismo en el Museo Naval. El primero, dar a conocer a todos los españoles y al público en general la importancia de la participación de España en la independencia de los Estados Unidos. La segunda, dar a conocer la importancia que tuvo la Armada
en esta participación. Y el tercer objetivo, y quizá para los militares el más importante, el recordar a aquellos que participaron en estas jornadas y en particular a aquellos que perdieron la vida en esta misión por España. Dentro del primer objetivo que les he citado está enmarcado el tema que nos trae hoy a esta sala: la ayuda indispensable, comprensión económica del conflicto que creó la era contemporánea, de la mano de don José María Lancho y de la mano de Chema, de José María Moreno, del Museo Naval. Es un tema poco conocido, por lo menos para mí, y que nos actualizará hoy José María con sus últimas y novedosas investigaciones. Quiero aprovechar el estar en este estrado para agradecer a Casa América, a la Fundación Consejo España, Estados Unidos, habernos permitido compartir esta iniciativa. A todos los ponentes, a los que han pasado por las 3 jornadas, a los organizadores, a los patrocinadores, por facilitarnos el disfrutar de estas 3 magníficas sesiones. Y como soy el subdirector del Museo Naval y tengo que vender mi producto, es inevitable, me encantaría invitarles al Museo Naval, invitarles a visitar nuestra exposición permanente, maravillosa exposición permanente, y por supuestísimo invitarles a esa magnífica exposición temporal que tenemos ahora mismo. Fernando, muchísimas gracias a los dos, de verdad, por vuestra ayuda. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estas 3 jornadas que han sido un honor, como para Inés como para mí, como comisarias de la exposición, y a todos ustedes por haber venido fielmente a estas 3 sesiones. Y bueno, pues hoy quería agradecer especialmente tanto a José María Lancho como a José María Moreno, compañero, por haberse prestado a esta sesión también. Quería presentar a don José María Lancho, que es abogado, experto en industria tecnológica y patrimonio histórico sumergido. Intervino en el caso de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes frente al Odyssey Marine Exploration como asesor del Reino de España y dirigiendo la acción penal por el expolio. Es colaborador. ¿Venía usted, almirante? No era al final, ¿no? Sí, perdone. Como decía, es colaborador en numerosos medios de comunicación como ABC, El País, National Geographic, entre otros muchos. El Museo Naval ha querido contar con su trabajo tras un largo proceso de investigación para sacar a la luz la inestimable y hasta ahora desconocida aportación económica española a la Revolución Americana. José María Moreno es conservador del Museo Naval, responsable del área de exposiciones temporales, pero sobre todo es conservador de las colecciones de cartografía e instrumentos náuticos y científicos. En esta faceta de conservador de cartografía histórica es miembro de la Junta Directiva del Grupo de Trabajo de las cartotecas hispano-lusas, Ibercarto, además de formar parte del proyecto Iberotac sobre cultura marítima ibérica y prácticas oceanográficas en el Mediterráneo y el Atlántico, y del grupo temático de trabajo sobre la evolución de la imagen cartográfica de España en el Atlas Nacional del siglo XXI. Ha sido comisario en múltiples exposiciones del Museo Naval. La última, fuimos los primeros, en la conmemoración del 5º centenario de la Vuelta al Mundo Magallanes-Elcano. Sin más, les dejo con ellos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias, Berta, por estas generosas palabras de presentación. Buenas tardes, José María. Es un auténtico placer, ¿no? Poder compartir esta sesión contigo, lo sabes, y también es un placer compartirlo con todos los asistentes, con todos los que estamos aquí, nos hemos reunido aquí esta tarde, ¿no? Con esta mesa termina este ciclo de conferencias
que se han estado realizando sobre la ayuda de la Armada en el proceso de independencia de los Estados Unidos. Esta sería la tercera y última, ¿no? Y sirven o han servido para, digamos, complementar esa exposición magnífica que tenemos en el Museo Naval, que se inauguró allá por los primeros días del mes de octubre y que se ha prorrogado hasta el mes de abril. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si hay alguien en la sala que todavía no ha visto la exposición, no tiene excusa para no hacerlo. Tiene 2 meses, hasta finales de abril, para poder pasarse por la sala. Esto respecto a los que no han ido. Respecto a los que ya han ido, pues yo les animo a que vuelvan. Siempre que leemos un libro, que vemos una pintura, que volvemos a revivir algo, siempre aparecen pues nuevos destellos, nuevas miradas, ¿no? Entonces yo invito también a los que han estado que repitan visita, ¿de acuerdo? Así que hasta finales de abril pueden volver al Museo Naval. Lo cierto es que las 2 sesiones anteriores pues, han resultado un auténtico éxito. En la primera, por hacer un poco de memoria, pues tuvimos la suerte de contar con las 2 comisarias de la exposición, con Berta Gasca y con Inés Abril, que diseccionaron lo que fue la exposición, lo que ha sido la exposición, pero además desde la cabeza del comisario, que es muy importante. Una exposición, cuando el comisario te lo cuenta, te cuenta las intenciones que tiene en las piezas que ha puesto, en cómo ha diseñado esa exposición, bueno, pues ellas con una magnífica exposición diseccionaron y desgranaron la exposición que está en el Museo Naval. Y la segunda fue, digamos, de carácter más técnico y estuvo referida al proceso de restauración de una de las obras que están expuestas en la exposición, que es la del capitán general de la Real Armada, don Luis de Córdoba. Y esta tercera y última, te tengo que decir, José María, que viene revestida de cierta expectación, porque en la primera, si recuerdan, si los que estuvieran allí, hay alguna pregunta que se quedó en el tintero y la respuesta fue: bueno, eso mejor que el día que venga José María Lancho nos lo conteste, ¿no? O esa pregunta vamos a dejarla para el día que venga José María Lancho. Bueno, pues hoy tenemos aquí a José María Lancho. Con su escoba. Efectivamente, que nos contestará a las preguntas que se quedaron en el tintero y a otras que puedan surgir esta tarde, porque bueno, luego daremos un turno de colaboración, si te parece. Excelente. Muy bien. Bueno, pues en aquella primera conferencia, incluso en la segunda, en la de carácter técnico, que se centró en Luis de Córdoba, digamos que se habló más de marinos, de acciones militares, de batallas, de estrategias, de gobernantes, de políticos, ¿no?, que nos resultan más interesantes por sus actos, son más conocidos para nosotros, quizás se llevaron la gloria, en el reparto de gloria a ellos quizás les tocó más, son los protagonistas a los que más conocemos, ¿no?, en este proceso. Y sin embargo, hoy yo creo que tú vas a hablar de gente menos conocida, ¿no? Gente que a lo mejor la hemos conocido en el proceso de estudio de esta exposición, ¿no?, pero que no por eso dejan de tener una importancia primordial en este proceso, porque algunos de ellos fueron los que prendieron la mecha realmente, ¿no?, en un momento al principio de oscuridad, de secretismo. Ellos fueron los primeros que pusieron su dinero, gestionaron el dinero, fueron capaces de llevar los pertrechos que necesitaban las colonias para empezar a luchar, ¿no? Y el título de la sesión de hoy yo creo que es muy indicativo en ese sentido. Pues habla de una ayuda indispensable. Y yo quiero complementar esta alusión a la ayuda con el título del artículo que José María Lancho elaboró para el catálogo de la exposición, cuando él hablaba del factor económico como decisivo, como indispensable, ¿no?, la economía fundamental, y lo que es más importante, tú decías, como un factor olvidado, el tema económico, ¿no? Hoy vamos a tratar esta tarde de rescatar ese factor económico del olvido, ¿no? José María lo hará, ¿no? Y ese olvido viene de sus palabras en el comienzo de su artículo, cuando dice que, y cito textualmente, abro comillas, para algunos momentos de la historia, el presente y el pasado son malos vecinos. Y cierro comillas. Entiendo
que para el asunto que vamos a tratar aquí esta tarde, pues efectivamente el de la independencia americana es así. Y bueno, pues yo me genera mi primera pregunta, que sería si en alguna ocasión hacen cuentas justas el pasado y el presente, o es necesario estar siempre pendiente de lo que se deja de ver, o en otras palabras, ¿está todo pagado o se nos debe algo todavía a los españoles? Muchas gracias, José María. Desde luego que comienzo recogiendo el guante, agradeciendo que me hayan dado espacio en esta aventura apasionante, interesantísima, que ha llegado la Armada y que ha respaldado con mucha inteligencia pues tanto Casa América como la Fundación y las personas que yo creo que saben mucho, quizá más que quien está aquí sentado, de este asunto, algunos de los que tenemos acompañándonos hoy. Muchas gracias a muchos amigos que están aquí. Y bueno, pues retomando esa literalidad que tú me enfrentabas, pues también te respondo casi con literalidad y de paso invito a que adquieran el libro de la exposición. Me parece interesantísimo en todos sus capítulos. Pues sí es verdad que en Occidente especialmente hay una dimensión, ¿no?, del poder que está muy determinado, que está muy condicionado por el relato histórico. Yo creo que tenemos la experiencia todos, ¿no?, muy inmediata de cómo el dominio político de la memoria es un elemento fundamental en nuestra experiencia de las decisiones públicas, de la conformación de nuestras alianzas, de nuestra visión de lo enemigo y de lo amigo. Y de hecho en España pues el propio relato histórico de identidades que no tendrían que estar confrontadas, pero hemos tenido la desdicha de haber estado cerca, ¿no?, de un conflicto civil, ¿no?, dejémoslo en esa expresión más amplia. Entonces, efectivamente es muy importante el no privarnos del derecho a la verdad, que creo que es un derecho fundamental que debemos vindicar ahora para cualquier ciudadano, para cualquier ser humano que vive en un momento tan excepcional, tan lleno de peligros, desde un nuevo choque de perspectivas geopolíticas a experiencias inéditas en el ámbito de la tecnología y la verdad. La experiencia de la verdad es esa parte del mapa de lo que existe, en lo que sin ello no podemos construir adecuadamente un futuro, ¿no? Nos llega el pasado de una manera deshilachada. Hay muchas veces esa falsificación ha permitido que, por ejemplo, en nuestra experiencia histórica con Estados Unidos se nos viera como una forma de enemigo congénito y a lo hispánico. ¿Sí? Es posible que no nos hayamos los españoles o los hispanos habituado a examinar con la crudeza que admite a veces la experiencia histórica, pero es así. Y eso es desde un momento muy incipiente en la historia norteamericana y justo después de un protagonismo no reconocido en la ayuda, en la génesis del mayor proyecto humano político que ahora mismo pues ostenta una hegemonía en la que, bueno, pues yo creo en su capacidad de transformación y de inclusión. La verdad es parte de esa persecución y de algo que creo que todos aquí deseamos, ¿no? Bueno, es posible que nos conformemos con tener una idea de que lo ideológico no influye sobre la realización de las leyes, pero es decisivo, no a la hora incluso de tomarlas, sino de aplicarlas. Hoy tenía intención de venir un amigo con el que pude escribir un ensayo sobre una institución histórica, especialmente en España, y que a todos les sonará, que es el duelo, el combate en el que se implicaba pues el honor y que un combate privado en el que se solventaban pues todo un aspecto privado de relaciones entre las personas al que no tenía acceso
la regulación pública. Y no obstante, el derecho había prohibido durante siglos, con las peores penas imaginables, a aquellos que contravenían la prohibición de usted no puede batirse en duelo. Y sin embargo, es sorprendente cuando uno coge nuestras sentencias judiciales cómo era imposible llegar a una conclusión condenatoria de alguien que había sido sorprendido batiéndose en duelo. Y entonces, ¿por qué esto era así? Evidentemente era una ideología que afectaba a los propios jueces y que eran incapaces de ejercer y de aplicar y realizar el derecho. ¿Y cómo cambió aquello? Pues no cambió con más leyes, ni con más severidad, ni con condenas peores. Cambió con un programa muy ambicioso de campaña publicística en la que se implicó toda la sociedad, en nuestro caso el rey Alfonso XIII, muy importante. Y eso fue lo que acabó con el duelo, no fueron las leyes. Por eso no podemos desdeñar el elemento ideológico, y sobre todo cuando ese elemento proviene de la historia, ¿no? Perdón por esta digresión. Sí, no, pero es cierto lo que dices, ese falseamiento del paradigma histórico, ¿no? Historiográfico que existe sobre todo lo que ha pasado y que ahora se sigue repitiendo. Ahora lo estamos viendo en los gobiernos, ahora mismo se utiliza continuamente. Pero ahora tiene una trascendencia, creo, especial, y tenemos la obligación precisamente de identificar ese problema y de enfrentarnos a él. Pero ya en aquel tiempo, y ya enlazo con... Sí. Lo que tú estás comentando, ya enlazo, porque claro, estos son esa visión, ¿no? que se tiene sobre este asunto. Hay tres visiones distintas, porque ¿no? está la visión francesa, la visión inglesa, ¿no? para explicar lo que entonces pasó, y la visión estadounidense, la norteamericana. Y la visión hispana, ¿dónde queda? Porque muchas veces esa visión hispana la han hecho desde Norteamérica, se ha hecho desde Norteamérica y, como tú bien decías, se nos ha considerado adversarios, en algún caso, es cierto, más que los propios ingleses, y no como aliados. ¿Nos puedes hablar de esas tres versiones que son las que han triunfado? Son las tres versiones que han triunfado de lo que allí pasó, sobre ¿no? todo en cada uno de esos países. Claro. Y cada uno tiene su propia verdad. Afortunadamente llegamos al debate en un momento pues, post-hegemónico, post-nacionalista, y podemos renunciar con cierta sabiduría y con cierto confort, ¿no? a, bueno, pues esta es una versión española. Pues no, creemos en que los hechos a veces son su propia retórica, su mejor retórica. Y en esto es muy importante, por ejemplo, se observa en la versión británica, que es una idea de, bueno, pues la independencia norteamericana no deja de ser una evolución natural de los principios de su propia constitución, la inglesa, y que adquirió una conformación especial por sus circunstancias especiales, pero que una vez saldadas esas diferencias, pues podría, como una familia, tener una continuidad histórica común. Y bueno, esa es una visión que fue muy potente a principios del siglo XX, por ejemplo. Vamos, almirantes que han tratado este asunto, incluso que han tenido una especial relación con España, pues intervinieron en la guerra del año 1898, como Mahan. Bueno, pues Mahan, que es verdad que él reconocía el factor marítimo como decisivo en la obtención de la independencia del Reino Unido, algo que yo creo que como intento importante intelectual, al menos desde Europa, pues yo creo que ha sido esta exposición la primera que llama la atención poderosamente sobre el elemento marítimo. Hay que entender, además, Mahan lo destacaba, que además también había sido decisivo en la victoria sobre la Confederación. O sea, solamente el bloqueo impidió que los confederados consiguieran armarse suficientemente en momentos clave de esa conflagración, ¿no? Entonces, bueno, sin entrar ahí en más detalles, pero el hecho naval fundamental le impidía, no obstante, o sea, a pesar de reconocerlo, era incapaz de aceptar que sin la intervención de la Armada Española, pues Rodney en 1780 no se habría visto desbordado. O sea, la historia, desde luego,
como nos contaban antes, habría sido, desde luego, distinta. La independencia habría sido distinta. Probablemente se habría sucedido, pero en otro momento. Ahondando un poco en ese elemento marítimo, claro, hay que comprender cómo es Estados Unidos, y sobre todo en aquel momento. Es como una tira de piel pegada al océano, con todas sus capitales o sus principales ciudades son marítimas. Si nos molestamos en analizar la distancia que hay en otras ciudades, Filadelfia, por ejemplo, está en la entrada del río Delaware, pero la distancia al mar no son más de 100 kilómetros. O sea, estamos hablando de un país pendiente necesariamente del agua, del mar. Luego, su situación tan específica, jurídicamente hablando, en el último, en el siglo XVIII, Estados Unidos no produce armamento, tiene unas restricciones por la metrópoli impuestas en sus posibilidades industriales que hacía que no tuviera tampoco acceso a la producción de armas. Llegaron a tener una pequeña marina, pero muy pequeña. O sea, si analizamos el número limitado de fragatas y corbetas, etcétera, que llegó a tener, y sumamos, y el almirante no me da con una regla en los nudillos, pues podía llegar a unos 600 cañones. De todos los calibres que queramos, no muy grandes porque no tenía fragatas de línea. Entonces, ¿cuánto tenía enfrente el Reino Unido? Pues tenía unos 25.000 cañones, y sí que tenía más o menos unos 100 navíos de línea, 130 fragatas. O sea, estamos hablando 625.000. Y estos 600 se consiguieron desarrollar gracias también a dinero aportado por sus aliados, entre ellos España. Entonces, sabemos, y lo sabía Mahan, que no era posible el conseguir por sí mismos esa independencia. Sabemos, luego me imagino, José María, que me harás preguntas sobre la diferencia entre la ayuda española y la francesa. La siguiente. Vale. Pues nada, en ese elemento, claro, Mahan se conforma con esa tradición de el gran aliado, el gran protagonista de la alianza americano-europea para la independencia es Francia. Y España, pues muy torpes, muy tarde, con un rey absoluto, Claro, nos hemos quedado muchas veces en posicionamientos que luego, claro, lees más a Mahan, adquieres más libros, que ya no es fácil, ¿eh? O sea, ya me conseguí el Major Operations of the Navies, que estaba antes citando, otras son aportaciones mías, pero algunas lo citaba él. Es muy complicado, pero luego él, claro, se acaba exponiendo y exhibiendo unos posicionamientos de supremacismo cultural e incluso racial, ¿no? Y esos elementos vivieron encubiertos en la convicción errónea de que España no había sido un sincero aliado de los Estados Unidos, ¿no? Y luego tampoco era fácil conformarse con esa idea, con esa conclusión. Y no, yo creo que hasta hace muy poco no se ha vuelto a revisar la situación especial del Reino de España en el momento en que Estados Unidos opta por su independencia, ¿no? Y si me permites un pequeño inciso, a ver, España, cuando sucede a Francia en la Luisiana y después de la experiencia monstruosa de la Guerra de los 7 años, en la que llegamos, como bien por desgracia, muy tarde, perdimos menos también gracias a eso, y aquí tenemos a Agustín Rodríguez, un importante historiador de nuestra Marina. El conflicto anglo-español del siglo XVIII, especialmente marítimo, heredando además los posicionamientos muy complejos geoestratégicos de los franceses, puesto que nos hacemos herederos de la Luisiana, hacían que nuestras élites políticas
partieran de la convicción, políticas y guerreras, partieran de la convicción de que el conflicto con Inglaterra era ineludible. O sea, nosotros íbamos a tener un conflicto con los ingleses, con una marina menor que la británica, con un aliado dudoso como era Francia y con unos problemas logísticos enormes. Entonces, para España, de repente, la revolución de los colonos y el apoyo, contando con España, pero sin consultar a España de Francia, nos ponía en una situación muy compleja, porque no estábamos escogiendo nosotros el momento en que teníamos que afrontar un conflicto que era, insisto, ineludible. Si uno analiza las causas de conflicto entre Francia y Gran Bretaña en el norte de América a lo largo del XVIII, especialmente en la Guerra de los 7 Años, se ve que es que las dinámicas se reproducían ineludiblemente al ocupar España la Luisiana. Entonces, eso es difícil para un norteamericano entender que nosotros estábamos viendo la situación desde un conflicto en el que hablábamos de la propia supervivencia, puesto que en un momento dado, y desde luego por parte de Francia se tuvo esa idea de que era la guerra de todas las guerras, o sea, la idea de que la hegemonía que perdiera aquí no iba a poder remontar cabeza. Gran Bretaña consiguió una paz muy inteligente y supo parar en el momento en que las cosas derivaban a algo que no podía ganar. O sea, Inglaterra para la guerra cuando sabe que no puede ganar. Tengo, precisamente con quien escribí esa monografía sobre el duelo, don Luis Español, un experto en leyenda negra, él siempre dice, bueno, es que los alemanes, es francés, claro, porque se llama español, pues está por aquí, pues interrumpieron la Primera Guerra Mundial cuando supieron que no podían ganarla, justo antes de que la guerra se batiera en tierra alemana. Y esa inteligencia de sus élites la veo reproducida en el caso de la guerra llamada Independencia de Estados Unidos, ¿no? Cuando sabían que ellos no tenían la capacidad ni los recursos jurídico-políticos ni siquiera de seguir financiando una guerra que, bueno, Francia, y esto sí que está, encuentras literatura en las cartas de los informes de los diplomáticos ingleses, y bueno, es que nosotros no podemos llegar a donde puede insistir el rey de Francia en un momento prácticamente de default financiero. Pero bueno, eso es otra pregunta. Te estaba escuchando y antes de ir con los franceses, retomar una pregunta del primer día que pensaba, pero te estoy escuchando y yo no sé hasta qué punto se ha perdido mucha documentación a lo largo de la historia. Entonces, ¿hasta qué punto esa documentación que se ha perdido de puertos importantísimos donde se negociaba, claro, y donde había en puntos calientes de comercio, de pertrechos, economía y tal, y eso se ha perdido? ¿Hasta qué punto eso, unido a lo que tú has comentado antes, esa posición torpe, dubitativa al principio de España por el secretismo, ha permitido que no se sepa el verdadero papel de España desde el principio, ¿no? Yo creo que eso ha influido, ¿no?, en las fuentes, ¿no? El que no tengamos pruebas, esas pruebas que han desaparecido. Sí, ¿no? es una desgracia que muchos de los elementos informativos de la genética de esta guerra y de cómo nace, pues han desaparecido. O sea, hasta lo comentaba en ese capítulo que benignamente me habéis permitido introducir en vuestro libro, insisto, magnífico. Pues la documentación de Franklin aparece pues prácticamente amputada de muchos elementos, o sea, de cosas que sabemos que se escribieron, de cosas que sucedieron y que no están. Y ese azaroso elemento, bueno, ya explicaba por qué pudo suceder aquello, es su nieto el que en el propio Londres elabora las obras completas y bueno, pues se hace más ajustada a esa versión inglesa que no hemos ahondado mucho. Pero bueno, con Washington desaparecen también, su biblioteca se dispersa, su fallecimiento,
un personaje crucial en la independencia, que yo he llamado la atención sobre él, Jeremiah Lee, toda su documentación, así como toda la documentación portuaria de Marblehead desaparece. De hecho, no sé si se quema en Londres o se acaba en Londres y desaparece allí, ¿no? Entonces, para entender una diferencia del enfoque entre la ayuda española o la participación española y la ayuda o participación francesa, yo creo que para Francia fue un conflicto de laboratorio. O sea, muy excelentes agentes, Decalp está allí, sabe muy bien cómo está pensando los colonos, hay un trabajo de inteligencia enorme. España, que también tiene un trabajo de inteligencia muy interesante, o sea, yo me he encontrado con que la Armada estuvo respaldando a los colonos trasladados forzosamente por el Reino Unido desde Menorca, que estaba ocupada por esa potencia, a la Florida. Y pues, aparte de asistencia económica, pues, también había asistencia moral o asistencia de sacerdotes, que también en esa tendencia nuestra a valorar mucho ese elemento, ¿no? Y nos encontramos también con algo muy sorprendente, que es bueno, los Estados Unidos, o sea, los navieros norteamericanos, ante el vacío que provoca el Tratado de Utrecht, puesto que prohíbe a nuestros pescadores, a los pescadores españoles, trabajar en los caladeros del norte, pues un país ictívoro como el nuestro, pues siguió abasteciéndose. ¿Y de quién se abastecía? Pues sobre todo de pesqueros, de armadores americanos. Uno de ellos, o sea, eran continuos, y todo este comercio en buena parte era ilegal, porque Reino Unido prohibía ese tráfico. Sin embargo, era un tráfico enorme, muy, muy significativo. Y uno de los navieros más importantes en esto era Jeremiah Lee, de Marblehead, de esta ciudad, que era una ciudad muy importante para a mí. Hablaba en el artículo de que hay una perspectiva bostoniana, ¿no? en la forma en que nace la revolución, y hay otra perdida de Marblehead y de esta personalidad, que es uno de los fundadores de los Hijos de la Libertad, Sons of Liberty. Financia a James Otis, financia a los Adams. Vamos, luego está mal pagado, porque, pero bueno, tampoco podías esperar de algunos personajes. No me refiero a John Adams, que admiro y respeto, pero bueno, siendo su primo, un poco más complicado. Un reconocimiento más explícito a este personaje, que realmente hasta me gusta su gusto estético. O sea, él tenía un retrato de Copley, o sea, no todo el mundo en esa época podía aspirar a algo semejante, ¿no? Entonces, este hombre nos remonta a una realidad, a una red que había pasado inadvertida, y es una red en la que se suma dinero, mucho dinero, de este tráfico enorme de pescado, de bacalao. Saben que en la Cámara de Representantes de Boston hay un bacalao ahí colgado, o sea, de madera. Entonces, realmente el bacalao ha sido un elemento fundamental en la conformación histórica de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces, había dinero, había una idea de conformación, o sea, de conflicto, perdón, con lo británico, y había, que lo prohibía precisamente eso, y había pues una complicidad. Y esa red de cómplices hispanos resulta que son los primeros que proveen, por supuesto, de armas de las reales armerías españolas al primer movimiento del conflicto con el Reino Unido de los patriotas americanos. Es que me parece efectivamente que se silencia completamente a Jeremiah Lee
desaparece, ¿no? del relato oficial. Él muere muy pronto. Se borra automáticamente y cuando es una prueba de que España estuvo, o sea, de que hay negociaciones y de que hay movimiento desde el principio. Digamos, tanto la ciudad, Marblehead, como Jeremiah Lee son pruebas de que desde el principio están interviniendo en ese proceso y se les borra, ¿no? Hay un relato bostoniano, tú hablas del relato bostoniano que les elimina, ¿no? Que es lo que estás comentando. Claro, es o sea, desde luego que los cientos de pares de pistolas y, por supuesto, los cientos de fusiles con bayoneta que se les provee con buques de Lee, pero vamos, desde almacenes de la casa Gardoqui o a través de Gardoqui, pues demuestran que esa red y luego según se van sucediendo los acontecimientos existió, ¿no? Bueno, no es la única casa que estuvo implicada en esto, desde luego la vinculación de nuestra, vamos, hay una decisión pública detrás que respalda este suministro de armas. No había un mercado libre de armas, y menos para enviarla a una rebelión que podía provocar. Que estás comentando, que efectivamente yo pienso que no teníamos un poco el prejuicio o el pensamiento antes de empezar con este tema de que digamos que todo el proceso de la independencia americana estaba muy focalizado. Yo particularmente lo tenía muy focalizado en América, en el lugar donde realmente existía el conflicto, pero a medida que sigues investigando, sigues leyendo sobre el tema, te das cuenta que hay que redimensionar. Yo lo he redimensionado porque, como tú estás empezando a decir ahora, efectivamente, vemos que hay movimientos económicos, de movimientos de pertrechos en Ostende, en Bélgica, en Ámsterdam, en Holanda, en el norte de Europa, ¿no? En los puertos del norte de Europa. Digamos, yo he redefinido otra vez este proceso que lo tenía muy centralizado en América. Esto era, digamos, un plan preconcebido para desgastar al enemigo, el aparecer o era simplemente que no había en ese momento otra manera, ¿no? De hacer salir los capitales y de hacer salir el material. A ver, la fijación de Carlos III es no dar un paso de lucha contra el Reino Unido sin estar preparados. Entonces eso condiciona toda la experiencia de relación con los rebeldes norteamericanos, ¿no? Y genera mucha confusión porque no hubo un acuerdo bueno, pues os vamos a prestar a esto o os vamos a ayudar de esta manera, sino que es una ayuda muy descentralizada. El conde de Aranda, que tenía unas simpatías especiales con algunos de los líderes de este movimiento, pues decía que no encontraba los justificantes, etcétera. Les dio tiempo todo el que pudo. Gardoqui estaba más pendiente de eso, pero lo que es cierto es que la ayuda fue dispersa. Ahí se reconstruye en el artículo, vamos, en el capítulo que no solamente provenían de Bilbao o de Cádiz, sino que toda una red de empresas que prestaban su personalidad a los intereses políticos españoles, pues estuvieron proveyendo de armas producidas en Lieja, producidas en muchos sitios y de dinero, que no solamente se entregó, por supuesto, ni en Madrid o en Cádiz, sino que lo encontramos entregándose en Nueva Orleans, o lo entregamos en La Habana o en París. Son muchos sitios en los que se despliega toda esa iniciativa y por eso sorprende tanto en el momento en que se termina la guerra y cuando se está hablando de, bueno, cuál ha sido la ayuda y qué esperamos nosotros, pues hay un cambio, un posicionamiento nuevo, sobre todo de John Jay, el plenipotenciario norteamericano que estuvo encargado de negocios en España. Él salió de España muy ofendido porque se quejaba de que el conde de Floridablanca pues, no la había tratado con el respeto que él merecía.
en las negociaciones buscando un acuerdo con España de comercio. Incluso había afirmado la renuncia a la navegación del Mississippi, y a través de sus manos pues habían pasado más de 1 millón de pesos fuertes. O sea, es una barbaridad. O sea, la imaginación de las colonias para conseguir recursos económicos era formidable. Ellos, que tenían una precariedad financiera desde, constitutiva, sin embargo, funcionaban muy bien hasta 1775. Te encuentras ahí pues Provincial Bills, o sea, toda una conformación de soluciones de papel moneda, en definitiva, que hacían muy original el tráfico económico en las colonias, ¿no? Es obvio que, y eso era consciente su madre patria, que necesitaban esos documentos que finalmente un banquero en Londres o un comerciante inglés pues los aceptara o los diera una conversión, que siempre era con un premio, por supuesto, de 1 a 4, por ejemplo. Y claro, cuando eso se rompe, hay una crisis financiera formidable en las colonias, ¿no? Y claro, la ayuda económica fundamental pues era Francia, por supuesto, pero también tenía que ser España. Y eso también se ha perdido en su perspectiva. ¿Por qué? Pues porque Francia, en el momento en que se inicia la revolución, tiene problemas financieros enormes. Entonces, contratan, entre comillas, a Necker, que es un suizo, un banquero que se ha hecho con cierta popularidad, ha escrito algún libro que se ha leído mucho, pues sobre políticos franceses. Necker está de moda y lo ponen de ministro de Finanzas, ¿no? de Economía. Pero Necker fracasa monstruosamente, porque Francia, que es un país que ha alcanzado sus posibilidades jurídico-políticas de obtener impuestos, o sea, ya no puede, o sea, ya esforzar algo que ni siquiera su muy castigada Constitución podría permitirle ya al rey, ¿no? Entonces, ¿cómo se financian? Con préstamos. Pero Necker no consigue que los prestamistas internacionales crean en una Francia que, si ya ha perdido monstruosamente en la guerra de los 7 años, ahora sí puede ganar en esta nueva ocasión, ¿no? Entonces, ¿cuándo cambia todo esto? Porque la guerra estaba financieramente perdida, o sea, no tenía posibilidad de continuación. Pues cuando entra España. Entonces, en ese momento en que Francia estaba prácticamente en una situación de default financiero, pues es cuando recupera la confianza de los mercados financieros internacionales, precisamente por ese respaldo implícito que implica la entrada en la guerra del Reino de España. Y eso cambia completamente los vientos financieros de la monarquía francesa. Y, o sea, hago una pequeña análisis con todas las emisiones o las de deuda y los intentos de préstamo. Y Necker pues es cuando tiene cierto éxito. ¿Qué ocurre? Sigo siendo un personaje complicado, porque hay un momento en que España está dispuesta, Carlos III está dispuesto a zanjar el asunto. Y dice, bueno, ¿qué se necesita para ganar esta guerra? Y se llega a la propuesta de una cifra fabulosa, o sea, es enorme, 9 millones de pesos fuertes. Dice, vale, hacemos un préstamo de esto. Pero ¿qué ocurre? O sea, para Francia es primordial que sea la protagonista, ejercer ese liderazgo en esta guerra. Supongo que administrar la paz es el último fundamento de nuestro aliado. Y luego Necker lo que no puede aceptar es, o sea, llegan estos y hará un préstamo de 9 millones, una cifra que se acerca mucho a todo el coste de la guerra. Y no fue posible. O sea, Entonces, bueno, España dio una ayuda considerable en distintas fórmulas y que alcanzó, pues eso, cerca de 3,5 millones de pesos duros, de pesos fuertes. Es una cifra enorme.
Pero Francia efectivamente prestó 6.300.000, o sea, no llega al doble, pero desde luego, pero fue superior en ese sentido. Pues con esto ya acabar de responder a la pregunta que se quedó pendiente el primer día, que preguntaban quién puso más, si España o si Francia. Yo, de todas maneras, en este devenir económico de Francia, del que estás hablando, ¿no? Porque entra la Guerra de los 7 años, a continuación entra en el proceso independentista de las colonias, ¿hasta qué punto, y unos años después, la Revolución Francesa? Económicamente, ¿hasta qué punto puede influir pues este continuo desgaste económico y, digamos, ser parte precisamente de esa Revolución Francesa, ¿no? Ese desgaste, ese devenir, esa caída económica de Francia prácticamente desde mediados del siglo, ¿no? Desde mediados del siglo XVIII. Sí, desemboca en la sobre Revolución todo, Francesa, sí. tiene su influencia. A ver, el problema financiero fundamental de Francia, o sea, no era simétrico al de España, tampoco era simétrico al del Reino Unido. Insisto que el Reino Unido pega el frenazo cuando sabe que institucionalmente no puede ir más allá. O sea, ya financiar esto supone alcanzar cotas de concentración de poder que desdibujan nuestra Constitución. España, después de un complicadísimo final de siglo XVII, pues su Constitución, porque la hemos tenido, la teníamos antes de la del 12, por supuesto. Dicen, es que no hemos... Por supuesto que el reino tenía una Constitución, naturalmente que sí. Pues se había mermado más alguna serie de derechos y teníamos un sistema tributario pues más evolucionado que el de las monarquías hegemónicas en Europa, el resto de... Entonces, realmente España estaba financieramente más saneada y siguió estándolo antes y después de la guerra de las colonias, ¿no? Entonces, eso es una singularidad, pero Francia no. Y Francia, también culpa de Necker, lo siento, pero cuando uno estudia el mundo económico y a los economistas de aquella época en Francia, que es interesantísimo, es apasionante, es muy, muy avanzada, y comprueba que nos hemos conformado con esa idea del gran progresista que podía ser Hegel, es que no es cierto. Bueno, no es el objeto de esta conferencia dar elementos negativos sobre este señor, que han salido por necesidad, pero vamos, los hay, y muy graves, ¿no? No era tan liberal como le recordaba a Madame de Staël, su hija. Entonces, el problema de Francia es que no hizo las reformas tributarias necesarias cuando bien podía, en un momento de entusiasmo nacional, haberlas emprendido, que fue precisamente durante la guerra. Necker se conforma pues eso, con unas soluciones que además beneficiaron a amigos suyos y a otros banqueros suizos, etcétera, en detrimento de las necesidades urgentes de reforma institucional y constitucional en Francia. Y claro, cuando llegan las opciones tarde y en un momento verdaderamente duro económico para Francia, pues claro, las élites pues intentan aprovechar para una reforma en profundidad de su sistema constitucional, y esa revolución pues acaba por otros cauces que no eran los que al principio pues habían pensado, ¿no? Muy bien. Entonces sí que hay un enlace directo, evidentemente. La crisis económica subsiguiente a una guerra costosísima, para España también lo fue. O sea, cuando hablamos es que esos 3,5 millones de pesos fuertes que se dan a los norteamericanos, bien en préstamos, bien adelantando material de guerra, otro tipo de material, no es el gasto real de la guerra. La guerra fue formidable, para España especialmente, porque éramos mucho más costosos. La vieja monarquía cada paso que daba era enormemente costoso, más que su antagonista, el Reino Unido, incluso que Francia, por supuesto. Muy bien. Si te parece, vamos a cambiar de continente,
vamos a salir de Europa, ¿no? Estamos hablando de Europa, y yo te quería preguntar por el papel de La Habana, porque tú hablas, y antes has mencionado La Habana, que todos sabemos que se convirtió en el vértice del sistema español en el Atlántico, y que además por la proximidad que tenía respecto a las colonias que se estaban levantando, jugaba un papel fundamental en el tráfico comercial. Y tú en tu artículo te quejas, ¿no?, y denuncias que no se ha estudiado realmente el papel de La Habana hasta fechas muy, muy recientes. Entonces, ¿cuál ha sido el papel de La Habana en todo este proceso? Y sobre todo relacionado también con la batalla de Georgetown, que creo que tiene una importancia decisiva también desde La Habana. Claro, yo creo que hay que esquivar esa tentación de, bueno, pues hay una historia española, ¿sí?, ¿no? En ese momento la monarquía era una sociedad de naciones, de naciones hispanas. Ese ha sido al final un resultado más o menos avenidas, con soluciones no siempre simétricas en nuestros modelos de convivencia, no siempre hemos tenido éxito aquí, allí tampoco, en fin, nos seguimos buscando y yo espero que pronto con éxito. Pero el papel de La Habana, claro, hay que entender las dimensiones geopolíticas de ese momento, ¿no? Es una ciudad, pues no sé, son 70, 80.000 habitantes y Filadelfia pues tiene 40.000, Nueva York tiene 20.000, o sea, son muy pequeñas. México tiene 250.000, o sea, son dimensiones enormes. España está muy preocupada, lógicamente, porque es cierto que Nueva Orleans era muy pequeñita. Nueva Orleans, no sé, tenía 3.000, 4.000 personas, era muy chiquitita. En comparación con todo lo demás, como tenía organizado el dominio sobre el Golfo de México la antigua monarquía. Entonces, La Habana, lógicamente, por su peso específico, era un portal económico fundamental para las exportaciones americanas en un momento en que, y eso es muy llamativo y te indica el carácter de estos revolucionarios que o sea, no solamente advierte su lucidez inmensa, que todavía siguen en vigor, o sea, tú puedes leer entusiasmo algunas de estas personas y decir, bueno, pero son capaces de crear una marina, o sea, que sí, que hablábamos antes, son 600 cañones contra 25.000, tal, sí, pero construyen fragatas, y no pocas, y muy buenas, y luego son capaces de hacer una guerrilla en el mar muy eficiente, y por supuesto son capaces de trasladar munición y recursos desde Europa allí donde las necesitan y de exportar a las distintas plazas donde pueden vender sus productos. Y en ese sentido, La Habana, por supuesto, no fue un sitio aislado sin contacto con los revolucionarios, y, por supuesto, en gente tan lúcida, pues aprovecharon todas las posibilidades, que fueron muchas, y muy conscientemente que se les proveyó desde allí. Lo más, por supuesto, se negociaron letras, se entregaron cantidades, se adquirieron muchas veces fuera sin derechos los suministros que venían a vender. O sea, realmente fue un foco económico muy benigno para los revolucionarios americanos. Y bueno, pues por supuesto, desde La Habana, con recursos esencialmente mexicanos, pero también cubanos, se financió pues la última batalla, el último capítulo bélico en Norteamérica que fue fundamental, y es la victoria en Georgetown, ¿no? Que no habría sido posible, por supuesto, sin el dominio de la bahía de Chesapeake, y eso no habría sido posible si no se hubieran pagado a las tripulaciones, si nos hubieran pagado los soldados de Rochambeau y de Washington. O sea, realmente, sin ese formidable suministro de dinero que estaba además previsto para la conquista de Jamaica, pues la guerra habría continuado todavía mucho tiempo, porque los ingleses habían vencido en Camden. O sea, eso ya es otra cuestión. Y hay que advertir
que tanto Rodney como Hood eran magníficos guerreros del mar y bueno, solamente, por supuesto, que los almirantes franceses estuvieran y los españoles estuvieran a esa altura, pero la guerra podía haber durado mucho. Si no se les hubiera sobrepasado, o sea, no se hubiera convertido este conflicto en un conflicto mundial, habría ocurrido con los Estados Unidos la misma mecánica de victoria siniestra como otras conflagraciones en las que un bloqueo eficaz pues hace rendir al contrario, ¿no? Muy bien. Bueno, ya están independizadas, no hemos llegado a Georgetown, ¿no? Están independizadas las colonias y bueno, tú dices que no ha habido una verdadera liquidación, ¿no?, de las cantidades. Yo te quería preguntar por la situación económica, ya que ya se han independizado, la situación económica en la que quedan las colonias. Efectivamente. Tras el proceso. Es un trabajo que tiene un elemento, mi pequeña modesta aportación, que tiene un contenido esencialmente jurídico. Yo cuando me fijo en este problema, lo que me llama la atención lo hago con ojos de jurista. O sea, digo, bueno, hace muchos años, en una primera investigación que empecé y luego me acompañó un coronel que se llamaba Redondo, Fernando Redondo, y que me acuerdo de él, señor, una personalidad muy singular. Prefirió imagínense, en los años 50, la Academia de Zaragoza, la Academia de West Point. O sea, era un personaje singular, muy singular. Estudió con Castro, un erudito enorme. Y me ayudó con aspectos históricos, pero a mí lo que me llamó la atención de esto es que, bueno, vamos a ver, cuando veo las últimas notas de Short, los mensajes de Carmichael, las respuestas que se dan por el propio Godoy y tal, o sea, no hubo liquidación. Pero, o sea, toda esta ayuda nunca se liquidó. Y si nunca se liquidó, nadie intentó, o se pagó, no se pagó, que quedó pendiente. Es verdad que los americanos sí estuvieron reclamando, oiga, díganos qué se les debe, pero eso quedó sin una verdadera... Entonces ellos hicieron una autoliquidación bastante generosa. Es verdad también que había algunos apuntes de Gardoqui, pero no fue exhaustiva ni mucho menos. Y lo que más me llamó la atención es la pervivencia de esa idea errónea, monstruosamente errónea, de que España no había ayudado a la independencia de los Estados Unidos, que incluso había sido un factor cicatero, buscando lo suyo propio, y que verdaderamente no había sido esencial esa ayuda. Culpa, aparte de esto, es la de una personalidad, por supuesto, innegablemente importante en la historia de Estados Unidos, que es John Jay. Y ya hemos dicho que salió muy amargado de su estancia en Madrid. También es cierto que Florida Blanca no tenía esa finura del conde de Aranda, quizá. Él era más mantenía siempre el foco en lo que era la inquietud primera de Carlos III, que era su regalismo, y bueno, pues veía con inquietud que un grupo de súbditos de un determinado monarca pues se decidieran que no tenían que mantener o guardar su lealtad a su monarca legítimo, ¿no? Entonces, Florida Blanca no supo manejar quizá a una personalidad tan compleja como John Jay. Vemos, cuando uno habla un libro sobre esta personalidad, que insisto, muy importante, este neoyorquino, pero luego también ves que hay un retrato suyo con una especie de capa de seda casi infinita, ¿no? Dices, bueno, te dice un poco sobre la personalidad del personaje. El viejo Gardoqui, que además de un importante naviero y comerciante y, por supuesto, un agente de la corona, pues también él nunca perdió su toque de magia esa vitalidad de quien conoce al ser humano, porque se dedica a burlar sus reglas muchas veces. O sea, él
parte de su actividad pues, fue al margen de la ley, tolerado, nunca se metieron con él, por supuesto había claramente una connivencia, pero bueno, Gardoqui siempre tuvo ese elemento de contrabandista, ¿no? que él comprendía a las personas de una manera muy interesante. Él sabía, por ejemplo, que Sara, la mujer de John Jay, era fundamental en la relación y que John Jay no daba un paso sino su mujer le decía sí o no. Entonces pidió un fondo para poder regalar a la esposa de Jay. Y cuando se retoma toda la discusión del Mississippi, que era fundamental para España, no queríamos como vecinos a los norteamericanos porque sabíamos cuál era la mecánica que había padecido Francia inmediatamente antes de la Guerra de los 7 años. O sea, no nos iban acabaríamos en un conflicto que era muy difícil de ganar, porque esta gente era 1,5 millones de personas. Nosotros tenemos una Nueva Orleans con 4.000 personas. Los franceses cuando se enfrentan a ese reino verdaderamente unido, porque estaban también las colonias con ellos, pues claro, ¿qué hay en Canadá? 8.000 personas frente a un universo pujante, de gente durísima, inteligente y muy proactiva. O sea, las posibilidades de victoria, sobre todo si además tu flota era inferior a la británica y no habías conseguido convencer a Carlos III para que te respaldara, pues era una derrota matemática y más que previsible. Entonces, efectivamente, John Jay, de repente, cuando está en París, pues le dice a Aranda, y tiene una discusión con él, es que España no nos ha ayudado. Y claro, Aranda se queda, pero ¿y esto? ¿Qué nos está diciendo este señor? Sabemos documentalmente que por él, y a través de Carmichael también, que queda en España, mientras él se va a París, han pasado más de 1 millón de pesos fuertes, ¿no? Y que él sabe, por supuesto, que se le está ayudando por muchas líneas. Es una persona bien informada. Y ahora de repente niega que haya existido esa ayuda, niega que haya ofrecido la navegación exclusiva del Mississippi a los españoles. Y claro, la negociación adquiere una deriva que no se espera Aranda. Aranda pide que quiero que me lo sustituyan y quiero directamente con Franklin. La relación de Aranda con Franklin, que no tenemos efectivamente todo el elemento documental real que existía o que debió existir, nos demuestra que Franklin le pedía favores que eran menores incluso, o sea, que quiero decir que existía una química que no sabemos hasta dónde alcanza, pero muy, muy importante. Entonces, la negociación acaba posponiéndose en aspectos fundamentales para que la continúe Gardoqui en Estados Unidos, o Miralles. Entonces, no es capaz Aranda de cerrarla al unísono en París. Algo ocurre, no solamente el enfado que proviene de Madrid en París, y que hace que Jay cambie completamente de visión sobre lo español. Y eso, insisto, se ve reflejado en toda la secuencia de negociación y en la memoria que ha quedado de ello. Y desde luego pues es una lástima y una desdicha el desencuentro de esa realidad con el relato que ha quedado, que lógicamente para los norteamericanos pues es la impresión de Jay, y los españoles pues el desconcierto de y todo esto que sucedió ahí, que podemos probar, que documentalmente una parte está ahí bien narrada en el capítulo pues se ha desvanecido. También se desvaneció para nosotros. O sea, nuestros archivos han sido muy dañados, ha desaparecido muchísimo material. El siglo XIX fue una guerra civil continua. Pocas guerras han existido en la historia de Occidente tan largas como la de los españoles consigo mismos. O sea, es horrible. El siglo XIX acaba en 1939, después de una guerra civil monstruosa. O sea, que eso ha dificultado también
poder rescatar debidamente la realidad de aquellos acontecimientos. Muy bien, pues muchas gracias. Yo, si les parece, y si te parece a ti también, vamos a empezar a dar la palabra a los asistentes esta tarde hoy aquí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Nadie. Bueno, muchas gracias por esta charla, que ha estado fenomenal, pero a mí me queda una duda de por qué si los estadounidenses preguntaron por esa deuda, ¿por qué no se les contestó? ¿No? ¿Por qué se les dio largas y nunca se llegó a dar una cifra de la ayuda, aunque fuera diferente a la que realmente fue, ¿no? Pero como que se les daba largas, no se les contestaba y quedó aquello sin pagar, ¿no? ¿Por qué esa reacción española? Es un tema interesante. ¿Por qué no? No fue muy diligente el conde de Aranda, tendría a lo mejor también era desordenado, pero yo creo que él no quiso presionar a los Estados Unidos en sus primeros pasos. Tampoco Estados Unidos estaba en condiciones de dar respuesta. De hecho, tardó mucho en pagar a los holandeses. Les prestaron también 2 millones de pesos. O sea, ellos tenían unos pendientes, unos esfuerzos financieros que los sobrepasaban. O sea, la situación posbélica es muy desgraciada en Estados Unidos. Nueva York está en una crisis brutal. He visto hay estimaciones en las que pues decae la actividad económica en casi un tercio. Realmente Estados Unidos lo pasa mal. Sus provincias del oeste especulan con hacerse españolas. O sea, el Ohio bueno, es más seguro estar bajo la rey distante, que no nos va a dar muchos problemas en principio, que dentro de un experimento que puede, o sea, que estaba teniendo muchos problemas, ¿no? Entonces, esto cambia con la Revolución Francesa y ya el foco europeo cambia completamente. La Revolución Francesa, decíamos que es verdad, hay un elemento financiero fundamental y hay un elemento político también importante que nos olvidamos de él. O sea, muere Carlos III. O sea, el último monarca que podía haber cambiado escenarios políticos en Europa en favor de Luis XVI era este hombre. Y lo sucede pues un hijo con cierta inmadurez política, por supuesto, como es Carlos IV. Y en esa zozobra política en la que nos sumerge la revolución, y que es enorme, o sea, acaba perdiéndose el hilo y el interés por reclamar algo, primero a unas colonias que no tienen capacidad de pagar esto, y segundo, ya estamos en otro punto. Y es verdad que Aranda no se preocupa de rescatar los justificantes que dice Gardocki, pero si los tiene ahí en la Secretaría. Y Aranda no lo hace. El por qué no lo sé. O quería favorecer a sus amigos americanos, podría ser. Yo creo que fuera la solución que fuese, Francia renuncia a reclamar buena parte de los préstamos. Podía haber sido una solución como esa la que merecía la comunidad hispana, por cuanto que esa guerra pues supuso decenas de miles de muertos y muchos buques perdidos, un capital inmenso que se destinó a una guerra en la que nosotros se recuperaron cosas que se habían perdido, pero no era una necesidad la recuperación inmediata de las Floridas, por ejemplo. Aranda, con buen sentido, decía, mejor Gibraltar. Pero bueno, son escenarios de lo pasado que ya tenemos poca influencia sobre ellos. Muy bien. Enhorabuena, ha sido excelente, me ha parecido fantástica toda la conversación, a los dos, interesantísimo toda la explicación del contexto, la mentalidad americana, la visión. Yo tenía una pregunta,
si de alguna manera tú crees que esta historia o parte de esta historia o algunos elementos pueden ser presentados por España como algo propio de la comunidad hispana de los Estados Unidos. La intención, es decir, sin forzar demasiado la verdad histórica y sin ejercer, sin pecar de creatividad impúdica, ¿no? La intención es práctica, claro, en la medida en la que haya alguna parte de una comunidad norteamericana que diga esto también es parte de mi historia, esto yo lo quiero incorporar, lo quiero contar, ¿no? No lo sé si es algo que has tenido oportunidad de pensar, de ver, de tener reacciones al hablar con personas de los Estados Unidos que te digan, hombre, qué interesante esto. Pienso, por ejemplo, en Florida o personas de Nueva Orleans, no lo sé. Si lo planteamos sobre esa identidad esa tan proteica de lo hispano en aquel momento, y lo comentamos con un amigo mexicano o con un amigo argentino, claro, dice, para ellos sí, éramos una comunidad de naciones, ¿no? Aquí diríamos, no, hombre, había una identidad definida, una sola nación, etcétera. Pero bueno, son perspectivas que no son dos trenes que chocan, evidentemente. Por eso yo sí creo que, efectivamente, cuando hablamos de, bueno, y esta deuda histórica que para mí, como jurista, veía que incluso tenía posibilidades de entenderse como una deuda legal, porque Estados Unidos tiene, bueno, hay una serie de potencias para las que el tiempo, que es un agente transformador de lo jurídico en las relaciones privadas, evidente, pero entre estados la experiencia es distinta. O sea, lo vemos con el tema de los pecios históricos. O sea, los buques, aunque se hundan y pasen 4, 5, 6 siglos, siguen siendo territorio soberano del país de bandera, en el caso de buques de guerra. Pues esto es un hilo que nos permita entender por qué se entienden por qué se concluye que los pactos obligan a su cumplimiento con independencia del transcurso del tiempo entre estados. Es curioso porque sí que hay casos muy llamativos a lo largo de la historia y de la historia reciente también, en los que ha intervenido intereses de Estados Unidos, y Estados Unidos nunca ha aceptado esa prescripción extintiva de los derechos en casos de deudas, ¿no? Hay algún caso, como los fondos píos mexicanos, vamos, de California, que obligaron, a pesar de que habían pasado siglos, a que los mexicanos devolvieran el dinero. Entonces, con conclusiones muy contundentes sobre la inaplicabilidad de la prescripción extintiva en las deudas entre estados. Es verdad que el progreso, aunque no tenemos ningún tratado internacional sobre esto, ha considerado que el tiempo pues también es un factor que modula las obligaciones y las relaciones entre los estados, entre los propios estados. Entonces, si tú dilatas mucho una reclamación y lo haces maliciosamente, pues se puede entender que se rechace, o sea, pueden rechazarte esa demanda, esa reclamación. Pero en este caso, en las que es muy explicable todos los eventos históricos que han dificultado que esto se hable, y que somos conscientes, además, tanto los norteamericanos como los españoles, de que ha habido una confusión histórica sobre el papel en su propia génesis de lo hispánico, que no es lo que se han contado a sí mismos, que además sabemos que tiene un efecto muy desdichado en la idea que se tiene de lo hispano muchas veces allí, y que puede hacer repensar, reconsiderar algunas de esas posiciones en un país que tiene que reinventarse necesariamente, porque tiene un sur en el que o de alguna manera se lo incorpora y es inclusivo, o nosotros como personas que tenemos que pensar en nuestra supervivencia como especie, habrá que pensar en otro proyecto. Pero yo creo que vale la pena intentar el reformular cosas
que están tan interiorizadas por error en una idea de identidad confrontada con lo hispano, pues esta puede ser una manera muy eficiente. Y yo creo que allí pues el elemento jurídico pues puede ser novedoso para volver el barro blando y volver a reconfigurar algo que tiene, para mí tiene sentido. Entonces, vamos, insisto que jurídicamente, y ya solo como pasión profesional, yo creo que hay un caso. Pero vamos, no vamos a salir de aquí reclamando nada, pero ahí lo hay. Sí, muchas gracias por todo. La verdad es que está siendo realmente interesante. Yo tenía una pregunta. ¿Cómo se realizaba la entrega económica del dinero que entregaba a España? ¿Era a cambio de unos recibos? ¿Era a cambio de un presupuesto previo estudiado sobre posibles gastos futuros? ¿Era a gastos pagados? Eso es mi primera pregunta. Y luego una duda. ¿Por qué es tan complicado demostrar lo que acaba de decir, la soberanía de los pecios hundidos en el Océano Atlántico y otros océanos? Cambio. Pues gracias por su pregunta. Vamos, si ustedes saben, Satoshi, esa especie de máscara de nombre japonés detrás de la que se esconden los inventores del Bitcoin y que nos pareció revolucionario y que era... O sea, esa gente eran unos aprendices en comparación con los financieros norteamericanos del último tercio del siglo XVIII. O sea, esta gente se inventó una economía de papel y consiguió mantener en marcha una economía de guerra de una manera casi misteriosa. Lo encuentras, claro, con muchas dificultades y luego heredando una crisis terrible, pero hicieron auténticos milagros. ¿Qué ocurre en Europa? Pues hay dinero que se entrega directamente, hay dinero que se entrega o sea, con los caudales como tales. Encontramos la manifestación de que se haga entrega de ello, encontramos varias referencias sobre eso. Normalmente los recibos existen cuando esto se hace entrega en un buque, cuando se sube a un buque. Muchas siguieron siendo barcos de Jeremy Lee, pero ya eso también es interesante porque esa actividad siguió del naviero siguió desarrollándose, pero por otros que se adueñaron de ese núcleo de negocio, ¿no? Pero vamos, hay cosas en las que sí se puede confirmar por los recibos existentes y otras en las que, por ejemplo, una serie de letras se emitieron. O sea, piensen que cuando iba a entrar España en la conflagración, el Congreso acuerda una emisión de 50 millones de dólares españoles, o sea, una cifra absurda, monstruosa. Entonces, y luego además de eso emiten letras, pero letras que intentan negociar John Jay. Entonces, algunas bueno, no solo John Jay, pero vamos, algunas las consigue que se las acepte Florida Blanca. Florida Blanca acepta indemnizar a otras que Cabarrús y otros banqueros españoles, hispano-franceses aceptan. Entonces, España las paga a estos, pero estos han adelantado el dinero a John Jay. Es decir, toda esa mecánica por la que fluyen los dineros, sobre todo, o cómo van los materiales. Pues claro, yo me encontré con que, pero eran las declaraciones del propio propietario de la compañía, que este hombre hacía desde Ostende envíos muy importantes. O sea, pues no sé, tenía una decena de buques a los Estados Unidos en orden del rey de España. Entonces, claro, ¿existía una centralización de esta documentación? No. Luego ocurre un evento, y ya retomando antes la pregunta que me hacíais de por qué no sé la documentación. O sea, sé que Godoy se hace con bastantes documentos
Y él hace una negociación, la verdad es que bastante mala, que acaba España renunciando a la navegación exclusiva del Mississippi y claro, nos hacemos con el problema de tener a los colonos al lado, o sea, piel con piel, y además que traicionamos nuestros convenios con las naciones indias, que es curioso, pero o sea, la parte del corpus jurídico todavía aplicable a muchas de estas personas son tratados que tenían con los norteamericanos. Pero no encuentras los restos de tratados que los norteamericanos se comprometieron a respetar y que se suscribieron con los españoles. Yo estuve metiendo alguna cosa en la Wikipedia, digo, bueno, es curioso, me la van a quitar, pero lo dejaron ahí. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la documentación en algún momento pudo reunirse, Godoy hizo una negociación muy rara, no terminó bien, no la utilizó de alguna manera, él tenía precisamente como uno de sus asesores y como agente especial a un tal Izquierdo, que había sido una personalidad científica, pero había sido también compañero de hermandad de Franklin. Entonces, de alguna manera no acabó cristalizando tampoco los intentos de Godoy, que estaba completamente ajeno a lo que había sido aquel conflicto y a las dimensiones internacionales y todo lo que había implicado. E insisto, el conflicto con la Francia revolucionaria, etcétera, hace que deje de ser un asunto primordial y Godoy no juega las cartas. No sé si esa parte de la documentación, parte la tenemos, parte está en Estados Unidos, pero puede haber una parte que se perdiera porque la retuvo Godoy, con los fines que fueran, que no lo sé. Y luego lo que usted me comentaba del problema de los pecios, pues efectivamente, pues también nosotros somos a veces un poco culpables. Pero fíjese, un pecio concreto que es víctima de este desconocimiento es el del cazador. El cazador que fue salvajemente expoliado y, sin embargo, era un buque que llevaba recursos en un momento en que todavía para España estábamos en un periodo de guerra, porque todavía no habíamos firmado la paz con Inglaterra. Entonces, es una lástima que se permitiera el expolio del cazador y que Estados Unidos no interviniera en ese caso concreto, ¿no? Y dije, bueno, pues es que estamos hablando de una memoria que necesariamente, como antes ha comentado alguien, pues es una memoria común. O sea, creo que subsisten muchos problemas todavía con la industria del expolio y nos damos cuenta de que la industria del expolio utiliza como combustible también la distorsión de la historia, la leyenda negra, etc. No podemos ser neutrales porque eso es más veneno histórico que interfiere en la relación entre los dos pueblos. Muchas gracias, José María. Lamentablemente tenemos que cerrar ya aquí la sesión de hoy. Gracias gracias a ti, por supuesto. Yo sabía que entre José María se iba a funcionar el tema, ¿no? Ha funcionado. Y muchas gracias a todos los presentes. Y adelante. Muchas gracias a todos. Vamos a terminar esta mesa redonda con las palabras de Marcial Gamboa Pérez Pardo, almirante director del Instituto de Historia y Cultura Naval. Bueno, buenas tardes, director, querido Enrique, secretario general, querido Fernando, señoras y señores. Voy a ser muy breve porque más así lo he prometido. En primer lugar, felicitarte, querido José María, porque ha sido muy buena y muy interesante y muy fluida. Con lo cual también te felicito a ti, querido Chema, porque has hecho posible ello. Felicitar, como no puede ser de otra manera, a todos los ponentes de estas 3 jornadas, a nuestras comisarias aquí presentes, que también nos dieron una charla entretenidísima y muy seguida. El segundo día, a las conservadoras del IPCE, que también ofrecieron esa visión técnica, ¿no?, de lo que hemos descubierto al ir restaurando el cuadro, en este caso de Luis de Córdoba. Y finalmente hoy, pues con José María Lancho, que no solamente nos ha dado unas pinceladas, una aproximación, si me permitís, interesantísima de los aspectos económicos, sino también unas pinceladas de todo, ¿no?, de los aspectos también navales, históricos y me atrevería a decir que geopolíticos. O sea que fenomenal. Muchísimas gracias.
Y como es de bien nacido ser agradecido, quiero agradecerte, querido director, pues el apoyo y sobre todo tu compromiso. También a ti, querido secretario general, y a todos ustedes y a los que nos han seguido por al otro lado de las cámaras y se van conectando, pues por hacer posible esta ocasión, estas 3 singladuras que espero que continúen, como muy bien has dicho antes, en el futuro navegando amadrinados en pro de difundir pues nuestra historia, que en definitiva es lo que creo que es la raíz que hace que una nación esté unida y pueda ir avante con futuro. Muchas gracias y muy buenas tardes.